Bien. Bueno, ya que la grabación se ha iniciado, quisiera empezar primero saludando a los miembros del Consejo de Usuarios Lima, que hoy nos están acompañando. Gracias por participar en esta reunión. También al equipo de la Dirección de Regulación Tarifaria, que hoy harán la presentación. Y también al señor Víctor Caballero, asesor de alta dirección, que también nos acompaña en esta reunión, y al equipo, a nuestro director de usuarios, al señor José Luis Patiño, que también nos está acompañando, eh, y al equipo de la dirección de usuarios, ¿no? La reunión que se ha convocado hoy tiene la finalidad de presentar el proyecto de estudio tarifario de Sedapal, que fue aprobado mediante la resolución del Consejo Directivo 046-2021 CD. Este proyecto propone el programa de inversiones, metas de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias para los servicios de agua potable, alcantarillado y monitoreo y gestión de usos de aguas subterráneas, que Sedapal aplicará en los próximos 5 años, ¿no? En Lima Metropolitana y el Callao, ¿no? Para mayor detalle, hoy nos acompañan Juan Carlos Loaiza, también está Joel Chucos, no sé si también está también Misael Cortés, integrantes del equipo de la Dirección de Regulación Tarifaria, ¿no? Antes de darle pase al equipo que presentará el proyecto, quisiera darle pase al señor José Luis Patiño, director de la Dirección de Usuarios, para que nos dé sus palabras iniciales. Adelante, José Luis. Gracias, Milagro. Muy brevemente, lo importante acá es dar a conocer el proyecto de estudio tarifario de Sedapal. Muy buenas tardes a los integrantes del Consejo de Usuarios Lima, a Cristian Cáceres, a Enrique Aguatocto, a Alfredo Darmer, a Rolando Pisculich. Gracias por su tiempo y la posibilidad que nos dan para poder explicar este proceso, ¿no? Simplemente quiero resaltar que nosotros, como ya es habitual, cuando se publica un proyecto de esta magnitud, como es el estudio tarifario de una empresa prestadora, siempre buscamos no solamente difundir que hay una convocatoria o una audiencia pública, que en este caso de Sedapal ha sido prevista para el viernes 19 de noviembre, sino también lo que hacemos son reuniones previas de difusión, de socialización, para que las personas que van a participar en la audiencia, en este caso del 19 de noviembre, vayan con una información preliminar que permita sustentar sus comentarios, aportes, ¿no? O cuestionamientos al proyecto, ¿no? Entonces, de eso se trata esta reunión con el Consejo de Usuarios Lima. La idea es hacer una presentación muy preliminar, muy puntual, porque, ojo, el proyecto de estudio tarifario está en la página web, sí es importante que lo consulten. Lo que va a presentar el equipo de RT ahora es, digamos, las líneas fundamentales de la propuesta, pero todo el contenido del mismo lo pueden encontrar en la página web, ¿no? Similar a estas reuniones, estamos haciendo reuniones desde la semana pasada a grupos organizados, a juntas vecinales, a alcaldes, a otros actores que tienen de alguna u otra manera interés en conocer cuáles son los proyectos de inversión a nivel integral que tiene Sedapal en esta propuesta que SUNASA ha elaborado. Es importante que todos los actores, inclusive la parte de la cuenca, ¿no? Los actores que vienen trabajando el tema de los mecanismos de retribución, el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Todos estos actores claves en este proceso tengan algún tipo de reunión previa con nosotros para que, como mencionaba, puedan plantear ya o bien en la audiencia pública del 19 o bien por escrito hasta 5 días después de la audiencia, puedan presentar de manera formal sus inquietudes, comentarios y, como digo, ¿no? Propuestas vinculadas al proyecto. Entonces, esta reunión tiene esta finalidad, es un primer acercamiento al proyecto. De repente ustedes ya lo han leído, señores consejeros, también puedan sentirse en la libertad de preguntar, pero lo importante es conocer, que la idea es conocer el producto, que es este proyecto, y luego ya por los canales formales,
llámese audiencia pública, o el correo que ya está también a disposición de los que quieren hacer ya comentarios, puedan sustentar sus propuestas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de esta reunión. Nuevamente, bienvenidos y Milagros, ahora sí damos pase al equipo de la Dirección de Regulación Tarifaria. Sí, justo antes de darle pase al equipo, quisiera hacer presente a los miembros del Consejo de Usuarios Lima que luego de la presentación tendremos un espacio para las consultas, ¿no? Por ello agradeceremos que por favor puedan guardar las consultas para este momento, ¿no? En todo caso, poder ir compartiéndolas por el chat también, ¿no? Ahora sí, Juan Carlos, te doy el pase para que puedan continuar con la presentación. Sí, gracias, Milagros. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a los miembros del Consejo de Usuarios de Lima. Agradecerles por este espacio, digamos, el cual nos permite, digamos, difundir el proyecto de estudio tarifario. Como ya comentó José Luis, la audiencia es el día 19 de noviembre. Y en esta, donde, digamos, hará la presentación ya de manera más extensa, con mayores alcances. Y en esta, digamos, en esta reunión de hoy, mostrarles los principales alcances del proyecto, ¿no? De estudio tarifario, que nos dé una idea, digamos, hacia dónde están las inversiones abocadas, las actualizaciones tarifarias, la propuesta de meta de gestión, ¿no? Como ya también comentó José Luis, este todavía es un proyecto, ¿no? Todavía no es el estudio tarifario final, y justamente esta etapa de difusión del proyecto de estudio tarifario nos permite recibir aportes tanto del mismo CEDAPAL, también de las diversas autoridades locales, regionales y de la sociedad civil, ¿no? Entonces, voy a permitirme compartir mi pantalla y me confirman si se ve para poder iniciar, digamos, la presentación. Sí, Juan Carlos, ya está proyectándose. Ok, voy a apagar mi cámara y después ya al final de la presentación, por las consultas, bueno, ahí conversaremos, digamos, los puntos o las dudas que puedan surgir, ¿no? Entonces, en el caso siempre es bueno, digamos, en estas presentaciones mostrarle algunos indicadores que nos permitan tener un panorama sobre la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya sabemos que, bueno, Lima Metropolitana abarca muchos distritos, son 50 distritos. Ahora ya, por ejemplo, se considera el distrito de Santa María del Mar, ¿no? Que entró en administración, digamos, en el 2021, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si hablamos de datos de población, tenemos, por ejemplo, 11.5 millones de habitantes, ¿no? Vamos al 2020, y la distribución entre los principales distritos, ¿no? Como ya sabemos, San Juan del Lurigancho es el distrito más grande dentro de Lima Metropolitana, 1.2 millones de habitantes. Después sigue San Martín de Porres, 0.8 millones, Ate 0.7, Comas, por ejemplo, casi 0.6 y Callao 0.5 millones, ¿no? Digamos, entre los principales. Y en cuanto a indicadores ya de la empresa, la cobertura de agua al 2020 está alrededor del 92.5%, en el caso del alcantarillado 90.6%, la micromedición del casi el 89%, ¿no? Hablando de acá en función a las conexiones, digamos, totales de la empresa, ya sea también activos e inactivos, y la continuidad promedio, 21.4 horas al día. Ahí sí hay sectores o distritos, digamos, que tienen una continuidad menor, y hay distritos también que tienen 24 horas de servicio, ¿no? Entonces, ese promedio es 21.4 horas al día, ¿no? Unos datos importantes también es bueno mostrar los ingresos y costos de la empresa, ¿no? Entonces, cómo ha evolucionado en los últimos 5 años. Tenemos datos desde el 2016 hasta el 2020, por ejemplo. Estos son los datos de ingresos, tanto por los servicios que brinda la empresa, ¿no? Agua potable, alcantarillado, colaterales y servicios de monitoreo y gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2019 tuvo unos ingresos de 2.108 millones de soles. En el 2020, por ejemplo, 1.930 millones. Esto es también por efecto de la pandemia, ¿no? En el 2020, con respecto al 2019, hubo una reducción de menos 8.5%. Y si vemos los costos y gastos también asociados a estos servicios
En el 2019, por ejemplo, como costos operativos, se alcanzó los 1.657 millones. En el 2020, por ejemplo, 1.845 millones, ¿no? Por ejemplo, si vemos los costos y gastos operativos, vemos como ingresos 1.930 millones y como costos y gastos 1.845 millones. Hay digamos, una utilidad positiva, digamos, desde el punto de vista operativo, pero si ya vemos desde el punto de vista de utilidad neta, ya vemos, esta es la curva, digamos, de los datos del 2016 al 2020, y en utilidad neta, sí, para el 2020 la empresa Sedapal tiene una utilidad neta de menos 65 millones de soles, ya considerando todos los conceptos. Ya entrando a datos ya de aspectos comerciales, tenemos ya el total de unidades de uso, por ejemplo, para Sedapal. Como unidades de uso totales hay 2 millones, un poco más de 2.8 millones, ¿no?, de unidades de uso de agua potable, ¿no? Estos, por ejemplo, si los vemos por estado de activos e inactivos, hay 89% de unidades de uso activas, 11% inactivas, ¿no? Y si vemos estas unidades de uso totales también por tipo de facturación, vemos, ¿no?, el 91%, por ejemplo, a través de la micromedición, diferencia de lecturas, hay un 6% que están bajo la facturación o la modalidad de promedio histórico, y un 3% por asignación de consumo, ¿no? Entonces vemos que hay una brecha que cubrir en cuanto a la instalación de medidores, y también en caso de promedio histórico hay que renovar esos medidores, ¿no? También igual, en el caso de diferencia de lecturas, el periodo de vida útil de esos medidores también van a tener que ser renovados en el próximo quinquenio, ¿no? Si entramos al tema de clases, si hablamos de residenciales, tanto sociales y domésticos, está alrededor del 90.7%, y no residenciales 9.3%, ¿no? Ahí es donde hablamos de categorías estatales, comerciales e industriales, ¿no? Y también por distrito, si vemos estas unidades de uso totales, San Juan del Lurigancho tiene el mayor, digamos, porcentaje, ¿no? 9.2%, 7.5% para San Martín de Porres, AT 6.1%. Y si vemos también, acá tenemos un gráfico de unidades de uso activas por distrito, ¿no? Similar caso, ¿no? San Juan del Lurigancho sigue teniendo, digamos, el mayor número de unidades de uso activas, ¿no? Igual San Martín de Porres le sigue en segundo lugar, Ate, Comas, Lima Cercado, por ejemplo, Surco, Callao, y así, digamos, hasta llegar a Surquillo, digamos, y de ahí otros distritos que ya es el acumulado de, digamos, de estas unidades de uso activas, ¿no? Un dato también importante es cómo representa la facturación, digamos, en Sedapal, ¿no? Entonces, acá vemos datos de la facturación por unidades de uso, ¿no? Si vemos, digamos, usuarios por categoría, los usuarios domésticos, tanto considerando el subsidiado y el no subsidiado, suman alrededor del 87%, ¿no? O sea, digamos, ahí acá está el grueso de usuarios, ¿no? Comercial 9%, por ejemplo, industrial 1%, ¿no? Y estatal 0.2%. Si esto lo llevamos a ingresos, por ejemplo, importes facturados, ¿no? Tanto los domésticos, por ejemplo, el subsidiado representa el 17%, el no subsidiado 47%, ¿no? Sumando, estamos hablando del 64% del importe facturado representan los domésticos, ¿no? Comercial 24%, industrial 4%, ¿no? Y estatal 6%, ¿no? Y 1% en social. Si vemos también el volumen de los usuarios por volumen facturado, digamos, por categoría, en el 2020, digamos, el volumen fue de 540 millones, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Representa, digamos, los domésticos no subsidiados y subsidiados el mayor, digamos, mayor porcentaje, digamos, del total, ¿no? Y un dato tal vez importante que nos puede ayudar a, digamos, cómo fue esta evolución en estos 2 últimos años respecto a los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, si ven en el gráfico de barras, la barra verde es la residencial y la barra, digamos, ploma no residencial. Por ejemplo, en el 2019 hubo un total, digamos, de 536 millones de metros cúbicos como volumen facturado. 428 correspondió a la clase residencial y 108 a la no residencial. Y si ya vemos el efecto de pandemia en el 2020, por ejemplo, vemos que
el volumen facturado subió, por ejemplo, para la categoría o la clase residencial, ¿no? O sea, un 9% aproximadamente. Y la clase no residencial más bien se redujo, ¿no? En 16%, ¿no? El tema de los comercios, cierre de comercios y también el tema de trabajo remoto también incidió, digamos, en este mayor volumen, digamos, facturado en la clase residencial, ¿no? Se ve este efecto, digamos, de efecto pandemia, ¿no? Si entramos al programa de inversiones, a esta propuesta para el próximo quinquenio, el monto total de inversiones es de 1.955 millones en el quinquenio. ¿Cómo se distribuyen? 1.713 millones es para los servicios de agua potable y alcantarillado, 60.5 para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, 100.9 millones para gestión de riesgo de desastres, 80.3 para monitoreo y gestión, ¿no? Ahora, es bueno indicar también que para el caso de el monto considerado como agua potable y alcantarillado, que son los 1.713 millones, también una parte, que es este 4%, 74.7, financia parte de las inversiones de monitoreo y gestión, ¿no? Que el servicio o los proyectos considerados por el servicio de monitoreo y gestión son una parte financiado con el fondo de inversión de los servicios de agua potable y alcantarillado, y la otra parte es con el fondo de inversión de monitoreo y gestión. Ambos financian la totalidad del programa de inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un primer dato, ¿no? Hay un financiamiento compartido entre el fondo de inversión de agua potable y alcantarillado y también el fondo de monitoreo y gestión, ¿no? Después vamos a un poco ver los proyectos considerados, ¿no? Entonces, si queremos verlo, tal vez este último dato de solo, digamos, agua potable y alcantarillado, sin considerar, digamos, el financiamiento compartido con monitoreo y gestión, hablamos de 1.638.5 millones de soles, ¿no? Y esa es la distribución de inversiones por año, ¿no? Tenemos una inversión inicial de 233.6 millones, en el año 2 y en el año 3 tenemos picos de casi 503 millones, 495 millones, ¿no? Alrededor de 500 millones, el año 2, el año 3. Y después tenemos 285.8 millones en el año 4 y finalmente en el año 5, 120.8 millones, ¿no? Un dato importante también es que dónde se está, digamos, direccionando o priorizando las inversiones, ¿no? Se está dando continuidad, digamos, a los proyectos dentro del ciclo de inversión. Entonces, por ejemplo, vemos proyectos que están actualmente en ejecución de obra o, digamos, tal vez en licitación de obra, ¿no? Entonces, hay 837 millones considerados en ese estado, ¿no? O sea, el grado de avance, ¿no? Dentro del ciclo de inversión. Y en los otros proyectos, 800.9 millones están en expediente técnico o en formulación de expediente técnico, o se ha culminado el expediente técnico y se va a licitar la obra, ¿no? Entonces, no hay proyectos, por ejemplo, o sea, en esta etapa de proyectos de saneamiento, proyectos en idea, por ejemplo, ¿no? Que todavía recién se van a formular, digamos, dentro del ciclo de inversión, ¿no? Sino ya proyectos maduros, y lo que se le está dando es la continuidad también a estos proyectos, ¿no? Si ya entramos a ver algunos proyectos, no todos, algunos nada más, en algunos distritos también, vemos, por ejemplo, un distrito Ventanilla, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tema de todavía una cobertura, tenemos del 87% en agua, por ejemplo, en el alcantarillado 82%. También hay una petarme en Ventanilla que también de hace muchos años que también se encuentra sobrecargada, ¿no? Inclusive con aguas residuales industriales. Y hay proyectos también abocados a ello, ¿no? De mejoramiento y ampliación, por ejemplo, de servicio de agua potable y alcantarillado. Este proyecto de 359 millones, por ejemplo, ¿no? Incluye también mejoramiento de una petar. Y hay un proyecto ya que está en ejecución, denominado proyecto Macro Pachacut, que es la tercera etapa también, y el saldo para culminar esa ejecución que está considerado de 181.5 millones, ¿no? Entonces,
va a aumentar la cobertura, por ejemplo, ¿no? De 87% en agua a 95%, de alcantarillado de 82 a 95% también, y se va a incrementar el tratamiento de aguas residuales en 420 litros, ¿no? Si vemos en Lurigancho, por ejemplo, en ese distrito también hay plantas de aguas residuales sobrecargadas, ¿no? Entonces hay un proyecto que es un componente, ¿no? Del proyecto Esquema Cajamarquilla. Este proyecto, por ejemplo, tiene una inversión de aproximadamente 500 millones, de los cuales, por ejemplo, casi 100 millones son con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El BID, ¿no? El resto es financiado con recursos propios. Entonces, esto también va a permitir, esto le denominan apretar la tarjea, ¿no? Ese es, digamos, el nombre corto que le denomino. Y esto va a, digamos, reducir esa brecha en 900 litros por segundo, ¿no? Es una planta que se está proponiendo tipo lodos activados. En el caso de Comas, hay un proyecto denominado, ¿no? En estos sectores, ¿no? 334, 335, 336, 337, 343 y 344, que está asociado a la ampliación y mejoramiento tanto de los sistemas de agua potable y alcantarillado, ¿no? También no solo es Comas, sino también una parte de Independencia. Entonces, incluye reservorios, redes, ¿no? Conexiones también, nuevas conexiones tanto de agua, de alcantarillado. Y la inversión, por ejemplo, es de 219 millones, ¿no? Entonces permitirá, digamos, incrementar la cobertura en agua, por ejemplo, de 97 a 99 y de alcantarillado de 96 a 98%. Si vemos, hay proyectos, digamos, que se realizan en varios distritos y uno de ellos es, por ejemplo, este proyecto de optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado, denominado, seguramente han escuchado, el Lima Norte 2, ¿no? Este proyecto tiene varios lotes, ¿no? Varias etapas, y dentro de cada etapa o cada lote hay subetapas, ¿no? Entonces, hay un saldo ya, porque este proyecto ya viene en ejecución de hace unos años atrás, pero hay algunos lotes que se están completando, y uno de ellos es el lote 1, paquete A, ¿no? Entonces, son proyectos que eh, eh, son en varios distritos, ¿no? Abarcan Caraballo, Los Olivos, Ventanilla, Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, ¿no? Entonces se realiza, digamos, en varios distritos y principalmente es reducir, por ejemplo, las altas presiones en las redes de agua potable, ¿no? Entonces, también renovación de redes de alcantarillado. Entonces, tanto en el lote 1, paquete A y en paquete B1, eh, alcanzan los 55.3 millones, ¿no? Entonces, también es otro proyecto que ya está en ejecución. En San Juan del Lurigancho tenemos, como sabemos, el tema de los colectores y también la cobertura también, ¿no? Y todavía hay una brecha que cerrar. Y hay un proyecto que se está considerando, por ejemplo, que es de ampliación, ¿no? Nominado a estas nuevas habilitaciones de Sargento Lores, ¿no? Hay construcción de reservorios, redes, conexiones, ¿no? Un poco más de 1.200 conexiones de agua, 1.100 conexiones de alcantarillado por 41.1 millones. Renovación también de colectores en Caja de Agua, ¿no? Esa urbanización que está a la entrada de San Juan del Urigancho, 9.7 millones. Y también esta obra que está ya, digamos, finalizando a fines de este mes por el tema del colector primario, ¿no? De Guairón y Canto Grande, que es en Pirámide del Sol. Y había un saldo ahí de 3.5 millones al corte de la información que tenemos, pero está, digamos, considerado ese parte de ese saldo de ejecución, ¿no? Entonces, digamos, con estos proyectos en San Juan del Lurigancho, la cobertura pasaría de 99%, 91% en agua, de 88, 89% en alcantarillado, ¿no? 1%, digamos. Y el tema de reducir las incidencias de atoros, digamos, e inundaciones en el sistema de alcantarillado. En Puente Piedra, también similar, tenemos otro proyecto de mejoramiento y ampliación, digamos, del servicio de agua potable y alcantarillado. Involucra también redes, colectores, nuevas conexiones, casi 850 conexiones de agua, 834 conexiones de alcantarillado, 55.5 millones, ¿no? Aumentará la cobertura, por ejemplo, de agua de 87 a 90%, de 82% a 85%. En La Molina también hay digamos,
algunos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que es mejoramiento y rehabilitación, ¿no?, de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la urbanización Club Campestre Las Lagunas, de 10.7 millones. También hay mejoramiento de perforación de nuevos pozos, ¿no?, de 6 pozos para reemplazo, ¿no? Esto también es tanto en La Molina con los distritos de Ate y Santa Anita, ¿no? Ahí también es de un monto de inversión de 10.2 millones. También hay mejoramiento de las líneas de impulsión, de unas cámaras de bombeo, la cámara 11 y la cámara 12 que lo denominamos, hacia un reservorio, que es el reservorio 190. Entonces ahí también hay una inversión de 4.2 millones. Y renovación también, ¿no?, de redes, red secundaria de agua potable y conexiones domiciliarias en la urbanización Las Viñas, ¿no? También 3 millones, ¿no? Entonces, permitirán como impacto, digamos, evitar las interrupciones del servicio. Con este mejoramiento de la reemplazo de pozos, se podrá mejorar, por ejemplo, en estos sectores, la continuidad en 1 hora, y culminar, digamos, y también la renovación de redes, ¿no? Ya entrando, digamos, a proyectos también de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, se ha, digamos, identificado algunos problemas como pérdida de cobertura vegetal, ¿no?, digamos, en las partes altas de las cuencas, tanto de Rímac, Chillón, Lurín y en la cuenca del Mantaro, y también arrastre de sedimentos en las épocas de lluvia, ¿no? Entonces, hay diversos estudios y proyectos que se están considerando en estas 4 cuencas, ¿no? Entonces, se estima 60.5 millones de inversión, o sea, es la propuesta, y permitirán, digamos, realizar, ¿no?, esta regulación hídrica que siempre permite, digamos, conservar las fuentes de agua, ¿no? Entonces, también controlar los sedimentos justamente en estas épocas de lluvia, ¿no? Y esto permitirá, digamos, mejorar esta calidad, digamos, de agua superficial, digamos, ¿no?, en estas cuencas, ¿no? En el caso de gestión de riesgo de desastres, se ha considerado algunos proyectos, por ejemplo, en el caso es conocido el mejoramiento en la planta Huachipa, ¿no?, en la Bocatoma, en la misma infraestructura de la planta Huachipa. Entonces, hay un proyecto que ya está en elaboración de expediente técnico, y justamente que va a haber esta infraestructura, ¿no?, Bocatoma, planta y también parte del ramal norte, ¿no? Entonces, se está considerando una inversión de 54 millones asociado a este proyecto. También una creación de un sistema de alerta en el río Rímac, ¿no? Entonces, de 18.4 millones. Y en la parte alta, ¿no?, todos conocemos el sistema de afianzamiento hídrico marca Pumacocha, ¿no?, conocido como marca 3, ¿no? Entonces, allá en los canales, principalmente Canal 3 y Canal 6, estos canales de drenaje, siempre se presentan asentamientos, a veces, ¿no?, por el terreno digamos, y los años. Entonces, hay que mejorar esos canales, hay que renovar esos canales. Entonces, hay una inversión de 14 millones, ¿no?, en la parte alta de la cuenca. Si entramos, digamos, a los proyectos del Servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas, les comentaba que una parte es financiada con el Fondo de Inversión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y el resto es con el Fondo de Inversión de Monitoreo y Gestión, ¿no? Entonces, lo que es financiado con el Fondo de Monitoreo y Gestión es 80.3 millones. El resto es, como les comentaba, con el Fondo de Inversión de Agua Potable y Alcantarillado. Esa es la distribución, digamos, por año. Y principalmente hay estudios, ¿no?, para la búsqueda de nuevas fuentes de agua, ¿no? Por varios estudios se están considerando por un monto de 27.5 millones. Hay la renovación también de las pantallas en el cauce del río Rima, ¿no?, que permiten, digamos, eh, infiltración artificial, digámoslo así, el agua en el acuífero, ¿no? Entonces, hay un proyecto por 27 millones. También hay pozos de monitoreo en el sector hidráulico de estos en parte del distrito de Lurín, Pachacamás y Neguía, por 23.7 millones. También hay un proyecto el financiamiento, el expediente técnico de regulación para el uso conjuntivo
de regulación de algunos sectores abastecidos por el reservorio La Menacho, ¿no? y Vicentelo. Y también la actualización de modelos matemáticos siempre en estos acuíferos, ¿no? De Chillón, Rimalurín, para saber digamos, la extracción sostenible de estos acuíferos por 0.66 millones, ¿no? Entonces nos permiten la actualización de modelos saber la situación de estos acuíferos. Ya digamos, hace años atrás también se ha realizado un estudio, esto es una nueva actualización de estos estudios de los acuíferos tanto de Chillón, Rima y Lurín, ¿no? Ya entrando, digamos, a la fórmula tarifaria, para el caso de saneamiento vemos que hay una actualización tarifaria recién a partir del año 3 de 6.8%, tanto en los servicios de agua potable y alcantarillado. Esto, como sabemos, está sujeto al cumplimiento de metas de gestión del segundo año, ¿no? Esto quiere decir que si la empresa cumple el 100% de las metas, del año 2 obtiene 6.8%, ¿no? Tanto en los servicios de agua y alcantarillado. Pero si la empresa, por ejemplo, cumple el 90% de las metas de gestión, obtiene el 90% de 6.8%, ¿no? Digamos, eso es como la manera como se otorga la actualización. Esto también es supervisado y fiscalizado por SUNAS, ¿no? Y SUNAS es el que al final determina qué porcentaje en función al cumplimiento de metas debe corresponder o aplicarse DAPAL. Para el caso del servicio de monitoreo y gestión, no hay ninguna actualización tarifaria, se mantiene la estructura, no hay actualización. Y ya entrando, digamos, al tema de continuar con los subsidios cruzados focalizados en SEDAPAL. Esto ya se viene implementando, digamos, desde de mediados del 2017 en SEDAPAL, y esto se continúa. Y lo que se ha trabajado, sí, hay dos fuentes de información, ¿no? Uno son el INEI, que trabaja con los planos estratificados, y también tenemos el CISFOT, ¿no? Que es el sistema que trabaja el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, por ejemplo, con el INEI, los usuarios de bajos recursos ellos categorizan por estratos bajo y medio bajo. Hablamos acá de 555.000 usuarios, ¿no? De estos 2.2 millones que se tienen. Esto es alrededor del 25%, ¿no? De los usuarios. Y en el tema del CISFOT, con la información con este otro sistema, se tiene casi 248.000 usuarios, ¿no? Que esto representa el 11.2%, ¿no? Y sumando, digamos, ambos usuarios beneficiarios, estamos alrededor de casi 659.000 usuarios, ¿no? Beneficiarios, ¿no? Que esto representa casi el 30%, ¿no? Del total de usuarios, ¿no? Entonces, esto aproximadamente es que de cada 3 de cada 10 usuarios domésticos son beneficiarios con este subsidio cruzado focalizado. En el caso de la estructura tarifaria, en este primer año regulatorio se mantiene la estructura, no hay, digamos, variación. Es importante sí señalar que en estos últimos meses hay actualizaciones por el índice de precios al por mayor, ¿no? Lo conocido como IPM, y siempre hay esas actualizaciones, ¿no? Entonces, y con los cortes que hacemos el proyecto, por ejemplo, hay una última actualización de un IPM de más o menos 3.339%, que también recién SEDAPAL va a aplicar, ¿no? Tanto en estos meses de octubre, noviembre, de acuerdo al ciclo de facturación, donde recoge un nuevo IPM, ¿no? Entonces, que recién lo va a aplicar, ¿no? Entonces, esta estructura, por ejemplo, no reconoce todavía ese IPM nuevo que recién SEDAPAL va a aplicar, ¿no? Pero, digamos, siempre se está dando igual, similar caso en otras empresas, que este IPM se está acumulando en periodos cortos, ¿no? Entonces, las asignaciones, por ejemplo, en el caso del doméstico, por ejemplo, teníamos asignaciones de 21 metros cúbicos por el horario de abastecimiento de más de 3 horas, y ahora ya, digamos, con la información que tenemos, está pasando de 21 metros cúbicos al mes, cuando se tiene más de 3 horas, por ejemplo, a 18 metros cúbicos al mes, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales, digamos, variaciones o actualizaciones de información que disponemos y se está, digamos, realizando, ¿no? En el caso del servicio de monitoreo y gestión,
no hay, digamos, como les comentaba, impacto. Entonces se está manteniendo la estructura, ¿no? Ya yendo a los fondos de inversión y reservas, como sabemos, en el fondo de inversión, un porcentaje, ¿no? O estos porcentajes de acuerdo a los años regulatorios en función a los importes facturados para, en este caso, de los servicios de agua potable, alcantarillado, inclusive incluido también cargo fijo, van a una cuenta, ¿no? Donde SEDAPAL deposita todos los meses este porcentaje, por ejemplo, para el año 1 de 14.1%. Y de ahí dispone de esa cuenta, retira los recursos para poder financiar los proyectos, en este caso de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y también se cuenta con reservas, ¿no? Tanto para reservas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y para la gestión de riesgos de desastre. Similar caso, hay un porcentaje que debe depositar en función al importe facturado, ¿no? En cada año regulatorio, ¿no? Cabe precisar que tanto los fondos de inversión y reservas que SEDAPAL tiene que crear en una cuenta exclusiva, tanto los depósitos y los retiros que realice de esas cuentas son objeto o son parte, digamos, el trabajo es una de supervisión y fiscalización que hay que desarrollar en el próximo, digamos, quinquenio regulatorio, ¿no? Entonces, en SEDAPAL, ¿no? Entonces es un trabajo que se realiza, digamos, a las diversas empresas sobre el uso, los depósitos y el uso de los fondos de inversión y reservas. Algo adicional que se está considerando en este proyecto de estudio tarifario, algo nuevo, digamos, es que va a haber una reserva de asociación público-privada, ¿no? Una reserva de APPs, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona o cómo va a funcionar esta reserva, ¿no? Ustedes ven unos montos, por ejemplo, bueno, como sabemos, SEDAPAL tiene varias concesiones, ¿no? Chillón, por ejemplo, que está en el norte de Lima, Huascacocha, que está en la parte alta de la cuenca, Petar Tahuada, Petar La Chira, ¿no? En el Callao, Petar La Chira, Chorrillos y Provisur, que está en los distritos, en los balnearios del sur de Lima, ¿no? Entonces, son pagos o compromisos que tiene SEDAPAL que realizar, digamos, a estas concesiones. Entonces, y tenemos estos montos, digamos, considerados en el proyecto de estudio tarifario, que son los pagos que se están considerando reconociendo, ¿no? Entonces, si SEDAPAL, por ejemplo, paga un monto menor, supongamos en el caso de Agua de Chillón o el proyecto Chillón, de 52.6 millones, ¿no? Entonces, si paga un monto menor, o existe digamos, un saldo, digámoslo así, ese saldo va a una cuenta de Chillón, digámoslo así, ¿no? Y similar caso para las demás concesiones, ¿no? Entonces, al final, la suma, son cuentas independientes, la suma de todos esos saldos se denomina reserva de asociación público-privada o reserva de APPs, ¿no? Entonces, digamos, permite que esos saldos que puedan haber, la empresa no los destine a otros fines, digamos así, sino los tenga ahí, digamos, para después asumir compromisos, tal vez posteriormente de estas nuevas concesiones, o en todo caso quedaría ahí como una reserva, como un fondo, digamos, en estas cuentas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo nuevo que se está considerando en este proyecto de estudio tarifario. Para el caso del servicio de monitoreo y gestión, también similar caso, hay unos porcentajes en función al importe facturado de este servicio. Vemos acá estos porcentajes, similar caso al fondo de inversiones de agua potable y alcantarillado. Y finalmente, ya viendo el tema de las metas de gestión, ¿no? Hay metas de gestión, digamos, asociadas a temas, indicadores, digamos, de la relación de trabajo, ¿no? Que mide el ratio, digamos, entre costos versus los ingresos. Tenemos nuevos medidores. Les comentaba al inicio que hay una brecha que cerrar en cuanto a medidores, entonces se va a permitir cerrar esa brecha. Va a haber también reemplazo de medidores, ¿no? Digamos, asociados a estos usuarios que son facturados por promedio histórico y también por los usuarios que actualmente tienen medidores, pero que por el periodo de vida útil de estos medidores es necesario su renovación. En total, aproximadamente es cerca de 1 millón de medidores que se van a renovar. También tenemos metas de catastro técnico y catastro comercial que permitirán, digamos, tener una adecuada gestión de la empresa. Metas también de continuidad, no presión. Agua no facturada también se está considerando como una meta al próximo quinquenio.
se está considerando algunas metas adicionales, ¿no? También de renovación de redes de agua potable y el tema de renovación de colectores también de alcantarillado, ¿no? Está en función de los kilómetros, por ejemplo, asociados a los proyectos que se están considerando. Y esto también va a ser una meta, por ejemplo, que se va a medir, ¿no? Un punto o una meta nueva también que se está considerando es el porcentaje de avance financiero del programa de inversiones, ¿no? Entonces, hay porcentajes, por ejemplo, vemos acá desde 14 hasta el 100%, ¿no? Esto es sobre el total programado en el programa de inversiones, ¿no? Entonces, va a medirse ese avance financiero, ¿no? Poco a poco, durante todos los años, esto es digamos, es sobre el total, ¿no? 14% del total, 46% del total, 76% del total y así, ¿no? Hasta llegar 100% del total, digamos, al final del quinto año regulatorio. Y una nueva meta que también se está considerando es esta meta de índice de satisfacción del usuario, ¿no? Esta meta también va a permitir, digamos, realizar encuestas a usuarios, ¿no? Se está considerando como mínimo 1.200 encuestas, que es, digamos, el tamaño que va a representar, y donde bueno, va a establecer la empresa, en este caso Sedapal, cómo es esa muestra, distribución de la muestra, ¿no? Cómo es ese diseño de la muestra, de qué centros de servicio, cuántos de cada distrito, qué va a contener la encuesta, ¿no? Todo ese diseño de esto va a ser parte del trabajo que en este proyecto SUNAS va a realizar, estos alcances, y se los va a entregar a Sedapal para que ellos lo realicen, ¿no? Entonces, se está proponiendo determinar un año base, es una meta que recién se va a implementar, y después tengan un incremento de este índice de satisfacción del usuario, ¿no? Después, en el año 3, más un 8% del año base, en el año 4 un 12% respecto al año base, y en el año 5 un 16% respecto al año base. Para el caso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y gestión de riesgos de desastres, tenemos la misma metodología, digamos, para medir una meta de gestión, que está en función al porcentaje de ejecución de estas reservas, ¿no? Entonces, similar caso, ¿no? Es sobre el total programado, ¿no? En el caso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, de 12, 78, 98, de ahí 100%. Gestión de riesgos de desastres, también similar caso, empieza con un 10%, hasta llegar al 100% el año 5. Y en el caso de monitoreo y gestión, similar a la misma metodología, ¿no? Comienza con un 7% sobre el total y hasta llegar al 100%. Esa es digamos, la forma de ahora cómo se va a evaluar estas reservas, ¿no? O estos proyectos considerados en el programa de inversiones, ¿no? Esto es, digamos, en líneas generales, los principales aspectos del programa de inversiones o del estudio tarifario, los principales alcances. Como les comentaba, la audiencia va a tener un mayor alcance, con mayores datos, con mayor información, pero digamos que los principales puntos son los que les he comentado el día de hoy, ¿no? Entonces, si hubiera alguna duda, alguna consulta, bueno, estamos para poder, digamos, aclararlas o comentarlas, ¿no? Bien, no, antes de pasar la ronda de preguntas, sí quisiera comentarles que esta segunda parte, la moderación va a estar a cargo de Daniel Torres, integrante del equipo de participación ciudadana. Hacia adelante, Daniel. Gracias, Milagros. Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Bueno, como bien dice Milagros, ahora nos corresponde conducir la parte de preguntas, la ronda de preguntas. Vamos a optar por una pregunta y la respuesta por parte del equipo de la DRT, ¿no? Podría estar a cargo de Juan Carlos o de alguien más de su equipo, ¿no? Si es que ellos lo consideran pertinente. Entonces, empezaríamos así, pregunta-respuesta, y en este momento cederíamos el pase a quien quiera hacer su primera intervención, ¿no? Adelante, ingeniero Pisculi. Muy buenas tardes. Gracias. Un saludo a todos y gracias por la presentación. Yo particularmente tengo una preocupación bastante seria, y es que este plan tarifario tuvo una versión anterior, en el año 2019, que no se aplicó por pandemia, ¿no? Quedó
truncado, digamos, y en ese plan habían incrementos en 3 años consecutivos equivalentes a un 7%, más o menos. Ahora vemos que este nuevo plan tarifario solo tiene un incremento, y uno dice, bueno, caray, qué bien, ¿no? Porque como estamos en pandemia, en recesión económica, en condiciones de inflación, realmente pensar en incrementos tarifarios es complicado, ¿no? Y bueno, pero resulta que lo que está ocurriendo en la práctica no es eso. Lo que está ocurriendo en la práctica es que durante el año 2021, por ejemplo, se han incrementado las tarifas entre marzo y julio en alcantarillado 7.9% y en monitoreo y gestión 11%. Y acaba de anunciarse un incremento adicional de 3.4% que haría que el incremento en ese periodo que comienza en marzo y termina en septiembre sea de 11.56% para el alcantarillado y 15.34%. Y eso ya lo están cobrando, ¿no? No es que es un proyecto de tarifas. Basado, entiendo yo, en el concepto del ajuste automático, ¿no? Pero la verdad, señores, es que si ustedes en sus planes tarifarios no le echan una mirada seria a este tema, vamos a entrar en un problema, porque, ok, hablar de un ajuste automático cuando estamos en una economía que se comporta en forma normal está bien, pero cuando estamos pensando en una economía con inflaciones tan altas, estos incrementos van a ser demasiados. Imagínense ustedes están planteando en un quinquenio un incremento definido de 6.8, pero sin embargo, en menos de un año ya hemos tenido un incremento, en el caso de la alcantarilla, de 11.56. Esto no tiene lógica. Yo quisiera que ustedes, como dirección de tarifas, me expliquen si se han dado cuenta de este detalle y cómo lo vamos a enfrentar, porque la verdad es que los industriales estamos realmente preocupados, porque no es pues el plan tarifario que ustedes han mostrado, no es el real. Póngale entonces un estimado de lo que van a incrementar por inflación, y entonces sí que vamos a poner cara triste, porque ahora estábamos contentos porque no iba a haber mucho incremento. Pues no es real, pues. Entonces, ese plan tarifario que ustedes han planteado tiene que considerar eso, para que la gente sepa a qué atenerse. Y que también podamos pedirle a ustedes como SUNASI, al gobierno, que tengan un poquito más de cuidado, porque no se puede incrementar por incrementar. No estamos en condiciones. Y esa fue la razón lógica por la cual se suspendió el otro plan tarifario. Y ahora vemos que, el plan tarifario, muy bonito, pero no está ocurriendo. Pues, ¿cuánto más? Mire, si en menos de 6 meses se ha incrementado 11%, ¿cuánto se incrementará en un año y cuánto se incrementará en 5? ¿100%? Pucha, acá hay algo que tienen que arreglar, y esa es la pregunta que yo les hago. ¿Ustedes conocen esto y cómo lo explican? Gracias. Gracias, ingeniero. Juan Carlos, Sí, pudieras responder, ¿no? sí, gracias al ingeniero Rolando por la consulta, ¿no? Sí, es verdad, o sea, en estos últimos meses ha habido, por el tema de la inflación, la acumulación, digamos, del IPM, que nosotros lo denominamos. Antes era pues durante varios meses, ¿no? Acumulaba, cuando la norma nos dice que cuando acumula más del 3%, la empresa puede aplicar estos IPMs, ¿no? Entonces, de manera automática. Y en estos últimos meses lo que ha sucedido es que estos periodos de acumulación han sido cada vez más cortos, ¿no? Y esto ha generado lo que menciona el ingeniero Rolando Pisculich en Sedapal, no solo en Sedapal, sino en las diversas empresas, digamos, del país, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen ese mismo caso de acumulación de IPMs en 2 meses, 3 meses, y esto genera, digamos, estas actualizaciones, ¿no? Ahora, efecto de la inflación también se da, no solo es a los ingresos, ¿no? O sea, si bien es a los ingresos, eh, también está asociado porque la empresa incurre en mayores costos, ¿no? O sea, justamente por el tema de la inflación, ¿no? Los insumos químicos, que a veces ya tenía un precio, por efecto de la inflación ahora les cuesta también, ¿no? Tiene un costo adicional. Y similar caso con los servicios que, digamos, incurren, ¿no? O, digamos, tiene un proveedor que le realiza. Entonces,
hay ese efecto, no solo es respecto a los ingresos, sino también la empresa tiene un efecto en cuanto a los costos. Entonces, hay ese doble efecto. Entonces, se puede, digamos, ver, ¿no? Si la estructura va actualizándose por el IPM, pero también los costos de la empresa también van incrementándose, ¿no? Justamente por el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, es para ambos, no solo es a los ingresos, sino también es a los costos de la empresa. Entonces, digamos que eso es lo que sucede, ¿no? Digamos que esos mayores ingresos que puede tener la empresa, al final los va a tener que gastar por los mayores costos en la producción, digamos, o en brindar los servicios tanto de agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, ahora, digamos, las empresas aplican esto en función al reglamento de tarifas, ¿no? Ya es una norma interna de SUNAS, digamos, y también viene ya desde la ley marco, digamos, ¿no? Entonces, en el estudio no se menciona nada del IPM porque es un efecto, un factor externo, digamos, ¿no? No lo controlamos, digamos, no se controla en el estudio. Entonces, por eso no se menciona, digamos, nada del IPM, digamos, que se va a acumular posteriormente porque es una variable que no manejamos, digamos. Entonces, se puede dar. Entonces, pero eso está más abocado al reglamento de tarifas más que al proyecto de estudio tarifario. Entonces, si, digamos, hay un tema de evaluar la aplicación del IPM, bueno, más que todo sería al proyecto, bueno, al reglamento de tarifas, ¿no? No al proyecto, porque el proyecto, digamos, la variable de IPM está, digamos, es una variable que está por fuera, digamos, del proyecto de estudio tarifario. Como les comento, esto es para todas las empresas a nivel nacional, no solo para Sedapal. Tal vez podría comentar eso, tal vez, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Juan Carlos. Ingeniero Rolando, no sé si está conforme con esa respuesta para poder pasar a la siguiente. Sí, no, definitivamente no. Sí entiendo que si seguimos los reglamentos y todo eso, caemos en esto, eso sí lo entiendo. Pero eso tiene que resolverse. Si de marzo a septiembre se ha incrementado 15% monitoreo y gestión, o sea, en 3, 4 meses, ¿en cuánto se va a incrementar en un año? ¿Y en cuánto se va a incrementar en 5 años? Bueno, ustedes pueden hacer el cálculo, porque ya pues la inflación ya se destapó, ¿no? Bueno, pero eso infórmenselo al público. Estos incrementos se hacen de la manera más así automática y nadie se dio cuenta menos el que la paga. Pero señores, la economía está realmente resentida y si bien es cierto que hay unas cosas que van a aumentar, hay otras que no van a aumentar. No se puede, yo no sé, pues yo acá no les pido que se pongan en el plan de ser funcionarios de SUNAT, sino en usuarios como comunes y corrientes como cualquier otro. Esto va a salir de nuestro bolsillo, señores, que ya están bien resentidos y que bueno, entonces infórmenlo. Digan, señores, este mes las tarifas, yo SUNAT, ¿no? Que controlo a Sedapal, también tengo la obligación, y acá se lo pido yo como miembro del comité de usuarios. Yo, SUNAT, les informo el 1 de septiembre que este mes, por IPC, el agua va a subir 3%. Infórmenlo. Pónganlo en los periódicos. Y entonces ustedes van a sentir en ese momento, sí, lo que es el peso de un reclamo del pueblo, como llama el señor presidente. Pero infórmenlo, no lo dejen así, porque eso está mal. Eso está mal, porque la gente está recibiendo su factura y 15% más. Entonces, yo les pido, por favor, que a partir de este momento, en concreto, SUNAS informe los incrementos que habían habido por IPC en estas tarifas y cada vez que vaya a haber otro, lo informen. Ustedes han publicado ya una modificación al reglamento, donde están tratando de suavizar un poco diciendo que esos incrementos pueden hacerse por tramos, ¿no? Pero igual, incrementos van a ser. Ahí dicen, si no lo he leído muy rápido, que esto se debería publicar en el peruano. Sí, pues se debería publicar, señores. En el peruano y en toda la prensa. Que la gente sepa cuánto le está subiendo el agua por efecto de inflación. Nadie es culpable acá. Pero no podemos estar en este tipo de incrementos que, como le digo, te enteras el día que te llega tu factura. No puedes. No. Eso está mal.
Que el reglamento no lo diga, no importa, apliquemos la lógica. Por eso entonces yo ya paso no a preguntas, sino a una solicitud formal que les hago. Que estos incrementos se anuncien públicamente y veremos pues cómo lo toma la gente. Eso sería mi comentario final. Gracias. Daniel, algo breve nada más porque tengo que salir. Gracias. Sí, adelante, señor Cabral. Sí, querías más que nada algunas interrogantes, ¿no? En el costeo que estabas mencionando, me parece que de repente se me pasó a mí, pero tú ilústrame, por favor. También se han costeado el reemplazo de tuberías obsoletas en distritos, por ejemplo, como Breña, que hace un tiempo salió un estudio que había que cambiar, reemplazar esta infraestructura, ¿no? De alcantarillado y también estoy viendo la filtración de agua que hay en estos espacios por la antigüedad de las tuberías podría traer un costo adicional, ¿no? La reparación de viviendas, etcétera. ¿Eso en qué parte está en el cuadro que me mostrabas? Seguramente estaba. El otro tema que te iba a preguntar es, hablas de reservas legales y voluntarias. También me gustaría saber si de alguna manera un cuadro donde aparezcan las utilidades de la empresa Sedapal ha tenido utilidades, cómo se han repartido, me gustaría saberlo porque entiendo que también si vamos a pagar un poco más, también deberían haber menos utilidades, ¿no? Me parece razonable que haya una coherencia en el tema de ajustarse los cinturones todos, no solamente nosotros como usuarios. Y también una pregunta, más que comentario, era, hablabas de los colectores de alcantarillado, ¿cuál es el periodo de vida útil que tienen? Y en función a eso, ¿cómo se está haciendo la inversión para aquellos que ya están saliendo de circulación, se vayan reemplazando en ese cuadrito que estabas haciendo, ¿no? Porque no lo he escuchado, ¿no? Entonces, me parece que estamos pagando poco por el agua, por lo que realmente debería valer. Estoy allí sí en desacuerdo con el colega. Sin embargo, también es bueno transparentar y hacer una rendición de cuentas de cómo se está invirtiendo y cómo los usuarios sentimos la diferencia, ¿no? Y lo digo, insisto, porque hay distritos que tienen una infraestructura de alcantarillado que ya tiene que reemplazarse y no hay información, ¿no? Solo se hace pequeñas reparaciones, más no se hace una cosa más estructural, ¿no? Y ahora con el gas que está llegando a todos, esto se va a notar un poco más. Entonces, esa era mi interrogante en cuanto a inversiones de Sedapal en función de la infraestructura, de su vida útil y el reemplazo, y también las reparaciones que haría aquellas viviendas que se han afectado por la falta de cambio oportuno, si también están contempladas, ¿no? Gracias, señor Interguatocto. Juan Carlos, yo la última parte tuve un problema de conexión, no escuché las preguntas, pero si podrías, por favor, atender la consulta, ¿no? Sí, sí, gracias, Daniela. Agradecer también la consulta del doctor Henry. En el caso, digamos, el programa de inversiones, Sedapal nos ha propuesto un programa de inversiones, digamos, bastante, podemos decir así, bajo un escenario optimista, digamos así, ¿no? Entonces, dentro de esa propuesta de programa de inversiones que ellos nos remitieron, nosotros hemos hecho una priorización de inversiones. Y primero, bueno, en función a la capacidad de ejecución de Sedapal, en función también al grado de maduración de los proyectos. Entonces, se está continuando con los proyectos que ya están en ejecución, dándole, digamos, la sostenibilidad o el financiamiento para la ejecución de esos proyectos, y también a los proyectos que están, digamos, maduros, ¿no? En formulación de expediente técnico o ya culminaron el expediente técnico, ¿no? Entonces, son los proyectos que se han priorizado porque hay una cartera, digamos, de más proyectos, ¿no? Entonces, siempre hay una limitante, ¿no? O sea, uno de los criterios, o varios criterios, digamos, que se ha considerado. Uno es el grado de maduración de los proyectos, la capacidad de ejecución de Sedapal, digamos, también que ha tenido. Entonces, y también
el tema, digamos, de cómo, cómo puede, digamos, avanzar en estos próximos años con el desarrollo de estos proyectos, en algunos casos estudios de proyectos. Entonces, esa priorización está en el anexo 2 del proyecto de estudio tarifario. Ahí está el programa de inversiones, tanto para los servicios de agua potable, alcantarillado, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres, monitoreo y gestión también. Entonces, digamos, para Breña, dentro de esta priorización, digamos, por el tema de maduración de proyectos principalmente, porque esos son, digamos, los criterios, no hay, digamos, un proyecto avanzado en Breña todavía, ni los que están en expediente técnico, ni los que están en obra. Entonces, por eso es que, digamos, si uno busca tal vez del listado del programa de inversiones, por lo menos que se van a financiar, no hay, digamos, asociados a Breña, ¿no? Entonces, CEDAPAL también no ha considerado dentro, digamos, de la información que nos ha pasado como propuesta del bloque o del portafolio de proyectos, o del portafolio, también asociados a Breña, ¿no? Entonces, Hay que detenerse, solamente hacerte un aporte. Sí. En el ámbito tributario, por ejemplo, las contribuciones, las tasas, por ejemplo, van en función de un beneficio general o particular. Y yo creo que la tarifa que bien debería subir, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, tendría que haber una relación entre el proyecto que se desarrolla en el distrito y el costo que pago de agua. Porque si, por ejemplo, dices tú, Breña no tiene, pero San Juan del Lurigancho sí va a tener, y está muy bien que tenga San Juan del Lurigancho, pero no debería la factura de Breña, que todavía no ha reemplazado, por ejemplo, sus tuberías, como lo está planteando, aparentemente, pagar la factura de un distrito que es mucho más grande, populoso y que tiene una cobertura de infraestructura mucho más grande. Me parece que si estoy siendo beneficiario de un servicio directamente, eso se debe ver reflejado en mi recibo. Y entonces yo quisiera escuchar cómo han hecho ese cálculo, porque en función a ello todos no deberíamos pagar lo mismo. Deberíamos pagar en función del mejoramiento de infraestructura que mi distrito está teniendo, y también seguro otros indicadores económicos y sociales que ya ustedes han explicado. Entonces esa era mi pregunta, y si han considerado en esos proyectos, en esa proyección de inversión de CEDAPAL, el nivel de avance de los perfiles de proyectos de los estudios de factibilidad ambiental y el costeo de los estudios de impacto ambiental. Porque lo que ha pasado en el caso de Jardines, en San Juan del Lurigancho, el caso del colector que hasta ahorita no puede resolverse y que hay toda una conflictividad que no tiene cuándo acabar, es que no tenían una certificación ambiental decente que pueda transparentar los impactos ambientales que puedan haber resuelto la conflictividad que tenemos hoy día. Está allí costeándose también la certificación ambiental. Insisto, yo no me pongo a una nueva regulación de tarifa, pero quisiera saber si se están contemplando estos costos realmente y si concretamente tenemos pruebas fehacientes de que hay una posibilidad real de realizarlos y no algo abstracto, algo que podría ser una idea. O sea, hablamos de un ciclo de proyectos, ¿no es cierto? Tenemos la idea, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, y luego los estudios de ingeniería de detalle. ¿En qué nivel estoy en estos casos para poder decidir que en 5 años, por ejemplo, que es un tiempo corto para un ciclo de inversión, por ejemplo, ellos van a hacer una inversión de esas dimensiones que dicen, y que por esa razón debería subir la tarifa? Eso es lo que quisiera que me fueras un poquito más a profundidad y me digas, hay expedientes técnicos, el número de expedientes técnicos, si se sustenta realmente y en 5 o 10 años tenemos estos proyectos sí o sí, ¿no? Y el otro que me olvidaba era, hablan de los servicios ecosistémicos en general, ¿no? Pero aquí mismo hemos tenido la exposición de la Autoridad Nacional del Agua y señalando que hay una contaminación grande en las cuencas que alimentan a los ríos que nos alimentan a nosotros de agua, ¿no? Y decían que habían metales pesados, incluso señalaron puntos neurálgicos que debían ser objeto de tratamiento. Se está invirtiendo también en función de los estudios de lana en estos lugares de contaminación, más allá de ese término genérico de servicios ecosistémicos, en los comités de vigilancia, en el tema de consejo de cuenca. Eso me gustaría escuchar, porque en realidad eso me preocupó
en su momento cuando hubo la exposición, y ahora que me has hablado de servicios ecosistémicos, ya empalmo con lo que en ese momento aquí se dijo, ¿no? ¿Me podrías ahora sí ilustrar, por favor? Sí, sí, doctor Henry, agradezco las consultas. Eh, a ver, en el caso de los proyectos, si consideran los estudios de impacto ambiental, sí, sí consideran. O sea, cuando SEDAPAL remite sus solicitudes, digamos, de inversión, tiene que considerar no solo el estudio no, todos los estudios, digamos, ¿no? Aparte del estudio de impacto ambiental, los estudios de suelo, los estudios de topografía, el componente social también. O sea, hay un componente también social. Entonces, dentro de los costos de inversión está considerado esos estudios, ¿no? Digamos, para, digamos, que el proyecto se desarrolle, digamos, ¿no? Entonces, sí están considerados. En el caso de lo último también de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, sí, es verdad, justamente tenemos un equipo dentro de SUNAS que también trabaja directamente el tema de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, y ellos también tienen mesas de trabajo, ¿no? Con el ANA, con la municipalidad, con el gobierno regional, con las comunidades de la parte alta de la cuenca, está Forest Trends, hay varias organizaciones, digamos, que ellos llevan este trabajo y también se reúnen con SEDAPAL justamente para ver el tema de mecanismos, ¿no? Y justamente el parte del diagnóstico de la intervención que se va a hacer con estos proyectos justamente considera lo que usted señala, ¿no? Sobre el tema de la información del ANA, que ellos como el trabajo de identificación, digamos, de vertimientos en las cuencas, plasman, digamos, esta información. Entonces, todo ese trabajo e información, digamos, que hacen las diversas instituciones, son, digamos, consideradas como fuente de información primaria para justamente formular estos proyectos, ¿no? Entonces, tanto, como le comentaba, en Rima, en Chillón, en Lurín, en Mantaro, ¿no? Y algo adicional también es que mucho se trabaja en estos proyectos con las comunidades, ¿no? Porque ellos también digamos, son los actores principales, digamos, dentro de este mecanismo de atribución por servicios ecosistémicos. Entonces, se coordina con las comunidades justamente todo este trabajo, ¿no? Ellos son, digamos, parte importante, digamos, de estos proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, justamente tal vez, no sé si habrán tenido la oportunidad en otras experiencias de los mecanismos, se realizan las reuniones con las comunidades, digamos, la parte alta de la cuenca, ¿no? Que son ellos, digamos, ahí uno de los actores o los más interesados a veces en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, sí hay digamos, trabajos coordinados, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un dato que es bueno también señalar es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el trabajo del estudio, el proyecto de estudio en este caso, nosotros calculamos ya está en el proyecto de estudio tarifario una tarifa media, digamos así, que es igual calculamos un costo medio, digamos así. Y ese costo medio lo igualamos a la tarifa media, y esa tarifa media, digamos, es la que está en soles por metro cúbico, tanto para agua potable, alcantarillado, ¿no? En función de eso es un poco el tema cómo después se propone o se trabaja la estructura tarifaria, ¿no? Ahora, la recaudación que tienen los usuarios sirven justamente para cubrir los costos, cubrir las nuevas inversiones. Entonces, independientemente si tal vez en un distrito no hay digamos, un proyecto que, digamos, se ponga o se realiza un proyecto, digamos, pero tal vez es por la necesidad, digamos, ¿no? Tal vez si hay otro distrito que sí necesita cambiar sus redes por la antigüedad que tiene o hacer un proyecto de ampliación, digamos. Entonces, toda esa recaudación va, digamos, focalizada a financiar justamente estos trabajos, estos proyectos, ¿no? No digamos, lo vemos como que si yo vivo en un determinado distrito, si yo no tengo ningún proyecto en mi distrito, digamos, digamos, mi tarifa debe ser menor, digamos, algo así. Entonces,
sino que calculamos una tarifa media, Juan Carlos, digamos, yo estoy de acuerdo, sí, sí. estoy de acuerdo si es que yo ya recibí la reparación como el FONAVI, ¿no? O sea, ya tengo mi vivienda y yo contribuyo solidariamente con aquel que todavía va a tener su vivienda. Pero estamos hablando de distritos que necesitan esos servicios y que con esa insuficiencia de un servicio no idóneo, paga para que subsidien a otros. O sea, yo creo que sí debería haber, y aquí yo quisiera que tomen nota, que se apunte en acta, que no resulta una tarifa de alguna manera justa y de retribución efectiva del servicio de agua potable que esté brindando Sedapal, que a todos nos apliquen la misma tarifa cuando todos no recibimos el mismo servicio y que algunos subsidiemos incluso sin tener un servicio idóneo, sin haber recibido previamente el mismo servicio que estoy subsidiando al otro lado. El tema de solidaridad y cruce de tarifas tiene una lógica, pero yo creo que en el tema de servicios básicos, mal se hace cargar a aquellos que todavía tienen problemas en el abastecimiento y en la idoneidad del servicio, subsidiando otros distritos, ¿no? Así podría ser que Breña subsidia a Miraflores o subsidia a San Isidro. Es ilógico, ¿no? Pero podría ocurrir porque tú me estás diciendo todos tenemos que pagar igual. No, pues estamos en una democracia donde la justicia implica entender que todos somos iguales en derechos, pero desiguales en condiciones, y eso tendría que ser reflejado en tarifas, ¿no? Ahí sí yo observaría por ese punto metodológico la falta de diferenciación, ¿no? Debería haber un cargo mayor a aquel que esté recibiendo ese plan de inversión, porque está recibiendo efectivamente un servicio que va a mejorar y va a poner en valor su propiedad y también el propio distrito, y seguramente va a tener un beneficio concreto en 5 o 10 años. Pero aquel que tiene necesidad de también eso mismo y no ha recibido, no tiene ninguna razón. Distinto es el caso del que ya tiene una infraestructura nueva, que ese sí, que pague solidariamente porque ya tiene y tiene que contribuir a aquel que no tiene. Entonces, a eso me refiero. Son tres sujetos con diferentes condiciones y los está tratando todos iguales. Y yo creo que allí hay que aprender de otras instituciones donde a todos no nos tratan iguales por distritos, ¿no? Hay tarifas segmentadas, ¿no? En electricidad, por ejemplo, alguien de rural no te va a pagar lo mismo que ciudad, ni las mismas tasas, y por eso las empresas eléctricas se quejan, ¿no? ¿Por qué tengo este hueso duro de roer? Y no es porque tienes una ciudad grande donde vas a sacar todas tus utilidades. Entonces, esa era una observación metodológica que yo estoy haciendo. Le quiero que tomen nota. De repente no se puede, van a decir por la norma, porque así se hizo. Yo les pongo ahí esa interrogante, y me gustaría que en la audiencia pública eventualmente se responda directo por qué esa falta de consistencia en tratar todos iguales cuando no lo somos, ¿no? Y además la identificación de estas zonas donde se va a hacer inversión para que ellos gustosamente paguen su aumento, porque van a recibir un beneficio en los próximos años, ¿no? Entonces ahí yo sí encontraría una observación, porque tiene que haber una retribución por lo que yo recibo, ¿no? Y de hecho, insisto, creo que pagamos muy bajo por agua, deberíamos pagar más, pero eso no significa que podamos pagar cualquier tarifa sin tomar en cuenta temas de justicia social, ¿no? Eso me parece fundamental. Lo otro que no me he respondido es, ¿han visto las utilidades de Sedapal? ¿Tiene utilidades? ¿Está en déficit? ¿Cómo está allí eso? Porque si estoy subiendo la tarifa, se supone que mis utilidades deberían de crecer. No voy a hacer que haga más inversión y mi utilidad está creciendo, ¿no? O sea, eso, ¿cómo está? Como proyecto, ¿no? Como muchos han estudiado corporativo y ustedes deben saber que las proyecciones de utilidades también se hacen, ¿no es cierto?, en función de las inversiones. ¿Cómo iría eso, no? Me parece importante decirlo. Y lo otro, ya último, disculpen, tengo que salir en un momento, tenía una conferencia, le dije a Milagros, por eso que me iba a retirar temprano, pero el tema de la audiencia pública y el tema de la exposición estaba muy buena, pero me parece que falta el enfoque intercultural. ¿Cómo voy a explicarle a personas quechohablantes, a personas que no tienen el expertise que el doctor Rolando, que tú, Juan Carlos Loaiza, que tienes seguramente diplomados, estudios, posgrados, pero que la gente de pie, en realidad, aunque ha sido muy claro tú, creo que hay que esforzarse un poquito más para llegar a aquellos que no hemos entrado a universidades o escuelas, para hacerlo más dinámico, para que ellos lo entiendan, para que se legitime el aumento eventual y entiendan por qué debería decir. ¿Cómo podría hacerlo? Con ejemplos concretos, con imágenes de qué Tú tienes los perfiles de proyectos, tú tienes el estudio de prefactibilidad, muéstranos imágenes.
A ver, ¿qué se va a construir con eso? A ver el expediente técnico, ¿no? Muéstranos. Yo no he visto ninguno. Y si yo fuera un ciudadano de San Juan del Lurigancho y Jardines, diría, ¿y esto cómo se come? Son puras cifras. Eso lo entienden los ingenieros, los economistas, y el doctor Rolando y Daniel estarán felices, pero yo si fuera ciudadano de pie de Jardines, yo sería, ¿qué me quiso decir con todos esos números? Yo necesito ver cosas concretas, en qué se va a mejorar mi servicio, ¿no? Y eso no lo he visto, y eso creo que es parte de la interculturalidad. Tratar de llegar menos cientificistamente, también en parte de la exposición, para que todos entendamos, ¿no? Y no solamente algunos, ¿no? A ver, yo no sé si todos van a preguntar, pero algunos quizás no han preguntado porque no han entendido por completo tu exposición. Y sin que le quites rigurosidad, creo que debe haber una dinámica de alguien, que de ustedes que explique ahora en términos más sencillos, esto es así, ¿no? Y va como que haciendo la traducción, ¿no? Ejemplo, esto, aquello, lo otro, ¿no? Esa es mi recomendación, porque ya hemos señalado que hay deficiencias, interculturalidad y participación ciudadana en los reglamentos que hemos estado revisando en sesiones anteriores, y yo acá insisto, acá también esto también tendría que ser intercultural. Lima tiene un porcentaje altísimo de quechohablantes, y yo he visto los proyectos y ninguno tiene una traducción en quechua o algo que explique de manera sencilla a personas que no son expertas. Entonces creo que las audiencias públicas, más allá de la forma, tienen que ir al fondo y el contenido, que es que las personas entiendan, como lo ha dicho Rolando, les estamos subiendo en el recibo, tienen que entender por qué es importante, ¿no? Imágenes, ¿no? Cosas, ejemplos concretos, y también las cifras que tanto te gustan, Juan Carlos. Yo también, a mí me encantan las cifras, pero la verdad mis alumnos se quedan dormidos cuando yo les doy puras cifras y tengo que ponerles ejemplos concretos, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi recomendación. Espero que me pasen la grabación para ver el término de esta sesión y me respondas alguna de estas interrogantes, y ojalá me digas sí, lo vamos a hacer, o vamos a llevar adelante algo más, más de llano, más interculturalidad, sin perder la rigurosidad que he dado hoy día, que es de primera, pero hay que pensar en todos, no solamente en los que son doctores, postdoctores y todos los grados que sigan, no, también hay que pensar en aquellos que quieren entender por qué le estoy pagando 1 sol, 2 soles, 3 soles o más en mi recibo, ¿no? Y hay que aplicarlo para que no haya conflictividad, me parece eso clarísimo, y hay que hacer audiencias, no una, sino varias, para que esto quede claro, ¿no? Y sobre todo esto último que te he dicho, la tarifa, ¿por qué no considera los servicios efectivamente prestados en función de la inversión proyectada? Eso tendría que explicarse, ¿no? ¿Por qué estoy subsidiando? Porque siempre se hizo así, porque la fórmula está así, pues entonces tenemos que revisar algo ahí, ¿no? Gracias, Juan Carlos y Daniel, por la paciencia, y a Milagros también por soportarme hoy día. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a estar pasando la información. De hecho, un comentario a propósito de lo último que ha mencionado el doctor, y creo que lo mencionó también José Luis en su intervención inicial. Nosotros como Dirección de Usuarios venimos trabajando en un plan de socialización y difusión que nos permita llegar de esa manera, como lo sugiere el doctor Henry, de una manera más sencilla y más aterrizada a los usuarios, ¿no? De hecho, ya se vienen realizando reuniones en el marco de las actividades de Participa Vecino, el programa que tenemos en SUNAS de participación ciudadana, reuniones, charlas, microaudiencias con grupos organizados de usuarios, donde se está también hablando sobre este proyecto de estudio tarifario y tratando de explicarles de manera sencilla cuáles son aquellos proyectos, por ejemplo, que van a está incorporando en este proyecto de estudio tarifario, ¿no? De hecho, vamos a pasarle luego la grabación a todos los aquí presentes para que puedan revisarla con detenimiento si fuera posible, ¿no? Daniel, discúlpame, ya me tengo que ir. De acuerdo. Sí me Gracias. gustaría que en las próximas, de alguna manera, socializaciones de reglamento, ¿Me escuchas? hubiera podido también hacerse ese ejercicio de cómo se va a presentar para poder entender cómo lo están presentando ustedes, ¿no? En el sentido de a las personas que no son expertas, ¿no? Sería bueno verlo porque este es el lugar, y yo saludo lo que en su momento señaló el presidente, que todos los proyectos normativos pasen por consejo de usuarios para debatirlos sanamente y haya la mayor participación ciudadana.
sin que sea obligatorio, sin que tengamos un derecho de veto. No, no, eso no hay que entrar ahí, pero sí que pase por acá. No es bueno para poder contribuir a una mejora en la transmisión de la información. Con eso me despido, mucho gusto por la invitación y estamos en contacto. Y me comparten la grabación, por favor. Gracias. Claro, cómo no. Bueno, gracias, doctor. Bueno, continuamos entonces con esta parte de la reunión. Si es que hubiese alguna otra consulta o pregunta o comentario sobre lo presentado por Juan Carlos Loaiza, pueden abrir micrófonos y hacer la consulta que consideren, ¿no? Si me permites, Adelante, ingeniero. bueno, no veo que no hay preguntas, más preguntas. Yo quisiera pues que tomemos un acuerdo, ¿no? Porque, le repito, más allá de lo que dicta el reglamento que lo dicta, todo usuario tiene derecho a saber con la debida antelación cuánto le estás incrementando la tarifa. Ese es un derecho. El mismo derecho que tiene Sedapal de aplicar la tarifa y el incremento automático lo tiene el usuario de saber. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar un acuerdo para que esto se publique? Se publique cuánto se ha incrementado la tarifa en el año 2021 y cuál es el esperado de incrementos. Y en el estudio tarifario también se ponga a un costadito un estimado de los incrementos por inflación. Si no, discúlpenme, pero ese proyecto tarifario no es real, porque no está mostrando lo que realmente va a recibir la empresa. Repito, más allá de si es justo o injusto. No, lo que queremos es un proyecto tarifario que dice cuánto va a incrementarse el ingreso de Sedapal para que haga todo lo que tiene que hacer. Muy bien. Señores, en ese documento tiene que aparecer también lo que se espera por inflación, que va a ser bien duro, porque la verdad es que sería muy bueno que se pongan un poco a pensar las autoridades que deciden esto y vean cómo amortiguan estos incrementos. Una fórmula podría ser que no sea la inflación del mes pasado, sino un promedio de los últimos 3 años, pues, a ver si acaso dentro de 2 años no tenemos inflación y eso mejora. Si no están contribuyendo a la inflación. Y eso no le hace ningún bien al Estado, ni a ninguna institución pública, porque su imagen se sigue deteriorando, ¿no? O me equivoco. Yo no soy político, pero la verdad pues que es esa, ¿no? Entonces, primero, pido que se anuncien estos incrementos formalmente. Y segundo, que se considere en el estudio a la par cuáles van a ser los incrementos estimados por inflación. Si no, no estamos mostrando la verdad y eso está mal. Entonces yo no sé si lo podríamos considerar como un acuerdo de esta reunión. Gracias. Buenas tardes, disculpen, quisiera un poco dar mi participación, Cristian Cáceres, ¿no? Sí, Yo estoy bastante de adelante. acuerdo. Sí, gracias. Yo estoy bastante de acuerdo con algunos puntos que ha manifestado Rolando y los compañeros hace unos instantes. Estoy de acuerdo con lo último indicado con Rolando en el sentido de que se dé mayor publicidad a esto y sobre todo este tema pues del ajuste que se está realizando, pero en la línea de lo que se indicó hace unos instantes, ¿no? No me parece que si esto tiene que publicitarse y también de alguna manera va a socializarse. Tiene que ser un mensaje que sea entendible para todos, porque si se explica de alguna manera técnica en todos los aspectos que se podrían o que se tendrían que hacer de conocer, sería prácticamente lo mismo que nada. Creo yo de que no sirve de nada un mensaje si es que no va a poder ser entendido hasta por la persona con menos capacitaciones o con menos formación. Entonces, además de pedir, como bien lo dice Rolando, pues una publicidad, creo que esta tiene que ser en un lenguaje entendible para todos, ¿no? Además, pues me uno también a lo indicado anteriormente, pues con la interculturalidad, que también yo me auné para
las sesiones anteriores en las cuales se mencionó lo mismo, ¿no? Creo que es bastante importante por un tema de inclusión, todo ello, pero bueno, era un poco eso mi intervención, quería hacerla notar. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Rolando, y también un poco pidiendo las disculpas del caso, porque más o menos a las 6:20 tengo que iniciar una clase, me quedo unos 15 minutos más y me retiro, pero yo estaría de acuerdo con lo que indicó Rolando, pero pediría o adheriría que el mensaje que se dé sea, en pocas palabras, entendible para todos. De acuerdo, muchas gracias, señor Cáceres. Ingeniero Rolando, bueno, y a todos los miembros de este Consejo de Usuarios Lima, de hecho, esta reunión es una sesión ordinaria del Consejo de Usuarios Lima, y en ese sentido, estos puntos que han mencionado, cada uno de ellos están siendo incluidos, van a ser incluidos en el acta, digamos, ¿no? Yo quisiera más bien pedirle, me parece que ya no sé si habría otro comentario adicional o pregunta, pero sí quisiera, para no dejar, como esa sesión está siendo grabada, para no dejar en el aire la intervención del doctor Henry Carguatocto, que por favor, Juan Carlos, pudiera hacer un comentario sobre estos dos puntos adicionales que él mencionó, ¿no? Respecto de las utilidades de CEDAPAL, si es que han sido analizadas, evaluadas o consideradas, y sobre el tema de interculturalidad, perdón. Si es que tienes algún comentario al respecto, ¿no? De tu micrófono. Disculpa. Ok, ahora sí. Sí, Daniel, gracias por darme el paso. Sí, bueno, lastimosamente no pudo estar el doctor para escuchar las respuestas. Pero sí, hay varios puntos, ¿no? He escuchado los comentarios de todos, y nosotros tenemos varias reuniones como parte del proceso de difusión del proyecto con distintos públicos objetivos, digámoslo así. Público objetivo, digamos, usuarios, personal técnico, digamos, diversas organizaciones, alcaldes, autoridades, ¿no? En función a eso armamos una presentación. ¿Qué quiere decir? Que la presentación que yo les muestro hoy día no quiere decir que va a ser la presentación de la audiencia pública, ni tampoco va a ser la presentación cuando nos reunamos con los usuarios de CEDAPAL, ni tampoco es la misma presentación cuando nos reunamos con CEDAPAL la próxima semana. Entonces preparamos presentaciones distintas para distintos públicos objetivos. Entonces no quiere decir que la presentación de ahora es la que se va a presentar en audiencia, ni asimismo les comento, por eso es que armamos varias presentaciones. De un mismo proyecto armamos hasta de un tema específico. Si uno quiere hablar solo de inversiones, digamos, hacer una presentación solo de inversiones, solo de costos, solo de colaterales, etc. Eso es, digamos, tampoco no pensemos que eso es una única presentación y con esta vamos a mostrarles a todos el proyecto de estudio. Entonces, ese es un primer punto. El tema, digamos, de utilidades, ¿no? Sí, en la presentación hay un dato justamente de utilidades, donde yo mostraba los ingresos, la evolución de ingresos del 2006 hasta el 2020, y también la evolución de los costos y gastos del 2016 también hasta el 2020. Les comentaba que la utilidad neta en el 2020, por ejemplo, fue de menos 65 millones de soles. Si bien, por ejemplo, en el 2019 hubo una utilidad neta de 340 millones de soles, esto va variando, bueno, en función a los ingresos y costos y gastos, ¿no? Pero sí, formó parte de la presentación, mostrar la utilidad. Tal vez nos quedamos con el último dato del 2020, menos 65 millones de soles. También está la información en el proyecto de estudio tarifario, es, digamos, una variable, un indicador que siempre nosotros, es resultado, ¿no? de la evolución o de los ingresos y costos y gastos, digamos, totales. Entonces, lo otro es el tema de, ya más al tema regulatorio, ¿no? Sobre el tema esto de distribución de tarifas por abocado, digamos, a distritos beneficiarios, no beneficiarios, ¿no? Y ese sí es un tema, digamos, de marco regulatorio, y digamos que uno de los criterios de regulación es la simplicidad, ¿no? Entonces, entre otros más, ¿no? Entonces, justamente ese tema de simplicidad es, digamos, no hacer, digamos, buscar una sencillez en la estructura tarifaria, digamos, que pueda ser entendible y, digamos, pueda reflejar también el pago al usuario, ¿no? Entonces,
la propuesta que realiza el doctor, digamos, escapa un poco del marco regulatorio. Entonces, digamos, no habría marco regulatorio para hacer la propuesta que él señala. Tendría que ir a un cambio normativo, digamos. Entonces, no al proyecto de estudio tarifario, sino a un cambio normativo, digamos. Decreto legislativo 1280, ¿no? Ahí tendría que ir a la ley marco, tendría que ir un cambio para que se quiera aplicar lo que señala el doctor, ¿no? Entonces, ese es un comentario. Y sobre el tema del IPM, el reglamento vigente señala que cuando las empresas de agua acumulan el IPM, tienen 90 días para aplicar ese IPM, ¿no? 90 días calendarios. Y antes de su aplicación, la empresa tiene que publicarla en el peruano. En el caso de Sedapal, en el peruano, digamos, ¿no? Porque es un diario oficial y todo eso. A veces en las empresas del interior del país no lo hacen en el peruano, pero lo hacen en un diario de circulación mayor, digamos, de la localidad a la cual pertenece. Y esto lo publican antes de aplicar justamente en la actualización de la estructura por el IPM. Entonces, la empresa sí comunica. O sea, si podemos, digamos, remitirles del peruano, la publicación del peruano, tal vez las publicaciones que ha hecho Sedapal de la acumulación de IPM, disculpen, de estos últimos meses, sí, ahí están los archivos, hay que descargar el peruano, ahí están las publicaciones, entonces es público. Entonces, no es que las empresas, esa es una obligación de las empresas que está también en el reglamento de tarifas, que ellos deben comunicar esto, publicarlo en un diario, ¿no? Ya sea en el peruano, un diario de mayor circulación dentro del ámbito. Entonces, sí se publica. Entonces, y podemos, si desean, también remitirles las publicaciones que he hecho. En el caso específico de Sedapal, digamos, el tema de la acumulación, o la publicación en el peruano de la acumulación del IPM, ¿no? Y la aplicación que realiza. Entonces, sí es realizada, ¿no? O sea, sí se realiza. Entonces, y como le comento, es ya parte del marco, digamos, regulatorio. Es una obligación de la empresa. Digamos, sí hay un trabajo que un trabajo que realiza en la dirección de usuarios, digamos, de comunicación, y digamos, depende, como les comentaba, el público objetivo, aplicar, digamos, las metodologías, o digamos, de comunicación, de acuerdo al público objetivo, para hacerlo, digamos, más dinámico, más participativo. Bueno, eso va en función, digamos, del público objetivo de la metodología que se pueda aplicar para difundir un proyecto de estudio tarifario. Entonces, sí hay, digamos, como parte del trabajo que realiza SUNAT, se puede, digamos, hacer el trabajo, ¿no? La dirección de usuarios tiene mucha experiencia en difusión, digamos, campañas escolares, difusión, digamos, de diversos eventos. Entonces, no habría, digamos, ningún, digamos, inconveniente en que, digamos, se busque una metodología para tener un mayor alcance, digamos, de difusión en los diversos tipos de usuarios. No sé si tal vez eso es para complementar, digamos, mi participación. Creo que, Daniel, no sé si hay alguna duda, alguna consulta adicional. Una cosita pequeñita, Daniel. ¿Me permites? Sí, cómo no, adelante, ingeniero. Sí, gracias. Bueno, en realidad sí, yo también supuse, porque yo he visto por algún lugar de que estos incrementos tienen que ser publicados. Por eso te agradecería en sobremanera que me pases las publicaciones que se han hecho para los incrementos que han habido este año, ¿ya? Donde vamos a encontrar que monitoreo 15% y alcantarillado 11% este año, sin que este año se haya terminado. Pero si dices que lo publican, yo te agradecería en sobremanera que no lo transmitas, no los envíes. Para ustedes es más fácil, si no yo me echaría a buscar, pero uff. Y la otra es, esto tiene que ser puesto en el plan tarifario, no puede estar a oscuras, sin que la gente no... Mira, cuando yo vi este plan tarifario, pucha, dije, qué alivio, ¿no? Un solo incremento al tercer año, 6.8%. Listo. Y no es así, pues. Entonces hay una información que está incompleta y eso no puede que... Si como dice el señor, ¿cómo se llama? Que los doctores entendemos, yo esa no lo entendí, y no soy doctor tampoco, por si acaso, pero bueno, pues tal vez un buen entendedor, y eso no lo entendí, porque no son los incrementos reales que va a tener Sedapal. Tiene que aparecer en ese
para saber cuánto más va a recibir. Claro, tú me dirás, yo no sé cuál va a ser la inflación. Bueno, pues repite la inflación de este año nomás, para comenzar, ¿no? Si la inflación fuera de tanto, como se estima que va a ser, entonces los incrementos serían tanto, y en función de eso uno puede calcular qué pasa si la inflación es mayor, pero qué pasa si la inflación es menor. Pero que van a haber incrementos por inflación, van a haber, y fuertes, más fuertes que el incremento acumulado que ustedes han propuesto para los 5 años, más fuertes. Eso tengo que saberlo yo como usuario, ¿no? Yo veré qué hago pues, para pagar, ¿no? Hay gente que quiere pagar más también, dice, bueno, está bien, pues. Pero, por eso, discúlpeme que insista en esto. Yo creo que no les estoy pidiendo nada fuera del contexto de lo que ya han elaborado, es solamente agregar eso. Y, por favor, si ya se publica, entonces pásenme eso y ya mi petitorio de que se publique no... Ya si eso llega a la prensa en general fuera del programa, ya será cosa de cada uno. Porque la gente tiene que saber. Yo creo que SUNAS podría hacer comunicados cada vez que haya un incremento y se haya publicado en el peruano, comunicarle a la población. Porque como dice el señor, no todos leen el peruano, es más, son poquísimos. Entonces también deberían informar, pues, porque de eso se trata, que estemos informados. Para eso se publica, para eso se hacen audiencias, para eso se piden opiniones. Y para los aumentos de tarifarios se sufre también, pero ahí estamos. Ok, ya no les quito más, por favor, ya esos 2 pedidos. Les agradezco, Gracias, muy amable. Gracias, ingeniero. Bueno, agradecemos también a Juan Carlos, y antes de culminar, yo quisiera darle pase a José Luis para algunos comentarios finales en torno a esta reunión. José Luis, adelante. Sí, agradecer a Rolando, a Henry, a Cristian, no por sus intervenciones. El tema es bastante complejo, ¿no? Es decir, me quedo un poco con lo que menciona Rolando, la preocupación, y ya pongan pues la inflación, ¿no?, de los próximos años, pero lo único que hay de expectativas inflacionarias es la encuesta que hace el Banco Central a los agentes económicos, que más o menos tratan de expresar cuál es su corazonada respecto al tema inflacionario. Nadie sabe cuánto va, si vamos a ingresar a un espiral inflacionario o no, o si es que, entonces sería poco serio que el regulador calcule, pues se atreva a calcular una inflación en base al promedio de los últimos meses. Eso simplemente como un tema estrictamente económico, ¿no? Es decir, que ahí sí coincido con Rolando, que es importante que la población sepa que cada vez que hay un tema de inflación afecta por el marco legal, no solamente ese reglamento de tarifas, es el decreto legislativo de la ley marco que establece el IPM automático, ¿no? Entonces ya es un tema no solamente de SUNAS, sino también es un tema que se puede discutir, ¿no? Se puede plantear por qué, ¿no? Por qué es así, y ahora que vamos a entrar a unas expectativas inflacionarias mayores por el tema de inestabilidad que existe, ¿no? Obviamente es parte de la discusión y del debate, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo y nosotros lo hacemos cada vez que hay un tema vinculado a IPM, tenemos incluso unos podcasts, unas campañitas de comunicación, ahí también le podemos pasar a Rolando, donde explicamos por qué el IPM, por qué se da, y cómo se aplica, ¿no? Entonces, sí, la parte comunicacional completamente de acuerdo, hay que informar, hay que advertir que el tema inflacionario no solamente afecta a la canasta básica familiar, sino también esto afecta a los servicios públicos, ¿no? Y es un tema que siempre es bueno advertir, ¿no? O sea, la inflación es el peor, digamos, la peor desfalco que puede haber del poder adquisitivo de la población, ¿no? Entonces, eso ya tenemos la experiencia de Alan 1 muy marcado en la piel. Entonces, concuerdo con la preocupación de Rolando que efectivamente esto tiene que comunicarse y advertirse, ¿no? Pero sí, poner una proyección inflacionaria en el estudio sí es bastante complicado, ¿no? ¿Me permites? Sí, adelante, Rolando. No quiero ser pesado, pero estás planteando algo interesante. Mira, así a conciencia, yo te digo, a conciencia.
ustedes como SUNATS tienen que revisar esa normativa que dice aplicar la inflación automática. El IPM. Tienen que revisar, porque eso está bien en una economía que tiene cierta estabilidad. Pero en una economía como la que estamos ahorita, no vas a poder, o sea, no puedes meterle toda la inflación a una tarifa, porque lo único que haces es contribuir a aumentarla. Entonces, Por eso ¿cuál sería la hacen los... solución? Sí, Una por eso- solución podría ser claro. que en lugar de que se aplique de golpe la inflación de un mes que por A o B, C, D del dólar se disparó, se aplique un promedio de la inflación de los últimos, no sé, y ahí no te voy a dar el dato, si serían meses o años. Por ejemplo, ¿no? Cuando se fija en la franja de precios, ¿cuál es el precio mínimo? Se toma el promedio 60 meses de los precios internacionales. Es una forma, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir analizando eso, porque no es cuestión de cargar en automático, ¿eh? Eso funciona cuando las cosas van bien, ahorita no van bien. Pero claro, eso no se va a poder hacer ahorita para Sí, pues, esto. Entonces, exacto. Sí, sí. ya, yo diría que, pero sí ahorita puedes tener un estimado de inflación, claro que sí lo puedes tener, ¿cómo no? Si quieres yo te lo doy. Cada uno tiene su propia... No, estoy bromeando. Depende del grado de riesgo que tengamos. No, estoy bromeando. Pero sí puedes saber que, mira, pues ahí está, ahorita el mes pasado ha sido 3.4%, un mes. No, y al acumulado IPM tú, está en el Por peruano eso, pues, también, ¿no? El pero acumulado no vas a, está en 12, si, ¿no? yo te digo, si el acumulado es 50%, ¿en el próximo año vas a aumentar las tarifas de agua en 50%? Por eso Sí. es un tema, efectivamente, es un tema que, como tú bien dices, está en la Tienen lima. que analizarlo como autoridades, que eso no se puede hacer, ¿no? Exactamente. No es Si no te digo, normal que mira, un país si no te tenga digo, eso, mira, ¿no? O para sea, que tengas un ejemplo en paralelo, disculpa que te corte, discúlpame, no estamos conversando, ya no estamos de... ¿qué tal si yo aplico lo mismo para las tarifas de los pasajes? Porque también los pobres camioneros tienen que ir a comprar sus alimentos, su gasolina. ¿Lo aplico? Lo aplico también para la energía eléctrica. En la energía eléctrica creo que sí aplican, pero bueno. Pero hay cosas en las que no, o sea, el agua, los pasajes, no pues, o sea, lo aplico también a las cuotas de las universidades. Le aplico a todo. Uy, uy, uy. Creo que no se puede. esa es la Creo inflación. que no se puede y que hay que Esa es la buscar, inflación. el fondo del asunto es buscarle una solución un poco más, más amortiguada. Es la Hay que palabra. ser imaginativos que no afecte el tema de la salud financiera también en la calidad del servicio. Claro, pues, y lo otro sí, eso sí. Si ustedes aumentan este mes, avísenle a la gente que le están aumentando. Eso es lo más justo que pueden hacer. También. Esa es su función, ¿no? Sí, el otro punto era No te lo que molesto más. mencionaba. Sí, gracias, Rolando. Simplemente para comentar algunos puntos interesantes que han sido planteados ahora, ¿no? Henry decía, debe haber tarifa diferenciada por distrito en cuanto a los niveles de proyección de la inversión que me afecta, ¿no? Por un tema de justicia social. Pero yo me pongo a pensar, entonces, si le ponemos la real tarifa a una familia que vive en la punta del cerro Camote, una familia que vive en el extremo, digamos, de la cuenca de San Juan de Lurigancho, el costo de llevarle agua a esa familia es 100.000 soles. O sea, le vamos a cargar a la tarifa, de acuerdo al enfoque que ha dado Henry, a la zona de San Juan de Lurigancho, un incremento de 1000% de tarifa. Siempre estoy haciendo ese ejercicio para un poco abonar a la discusión de que no todo lo que aparentemente ser una propuesta innovadora ligada a lo que se paga uno tiene que recibir, en el tema del agua es muy complejo. Entonces, es distinto el costo. Por ejemplo, yo vivo en Magdalena, ¿no? Yo vivo en Magdalena, le he pedido a CEDAPAR que me ponga una nueva conexión, el costo está en 2.500 soles, ¿no? El costo a la familia Quispe que vive en uno de los rincones altos, en la zona alta, ¿no?, de San Juan de Lurigancho, ese costo supera los 100.000 soles. Entonces, por un tema de justicia también yo voy a decirle que la familia Quispe tiene que pagar los 100.000 soles, y creo que ese es un tema, repito, a mí siempre me gusta de las propuestas, siempre ponerle también el lado de, ¿no? Y creo que este espacio justamente es para eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante
que de todas maneras revisen el proyecto. Esto, como bien mencioné al principio, solamente es una partecita, no, el proyecto tiene más de 100 páginas, pero sí es importante que lo revisen para que puedan también plantear otras observaciones adicionales que se tengan, ¿no? Ojo, y hay otro punto que de repente, por el tiempo también Juan Carlos no lo ha comentado, ¿no? Juan Carlos comentaba de que estos proyectos, o sea, para mejorar al 100% todo, no solamente el cierre de brechas, sino la brecha de calidad de servicio, ¿no? Porque hay dos brechas siempre en saneamiento. La brecha de infraestructura, es decir, aquellos que no tienen agua y van a ser incorporados en los próximos años, tiene un costo que no es, ojo, los cerca de 2.000 millones que se ha priorizado en este quinquenio, ¿no? CEAPAL maneja una cifra de 16.000 millones de soles solamente para cierre de brecha, ¿no? Ojo, entonces, lo que está planificado para estos 5 años es, como bien explicó Juan Carlos, Loaiza, es, oye, lo básico y elemental, que tiene como variables la capacidad también del avance de los planes que tiene CEAPAL, la capacidad de poder invertir ese dinero en el quinquenio. Entonces, hay una serie de factores que hace que no podamos avanzar a los grandes trancos que uno espera, ¿no? Y eso se da no solamente en el cierre de brechas, sino también en la mejora de la calidad de la prestación. Es decir, ¿cuánto hoy día leía un informe bueno del comercio? Se lo voy a pasar ahí en nuestra área de comunicaciones, no paso el resumen. Salió en el comercio, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Lima tuviera un terremoto de más de 8 grados? Los colapsos que tendría el sector saneamiento. Y ahí mencionaba un porcentaje de tuberías que ya han cumplido los 40 años, ¿no? Entonces, claro, renovar todo al mismo tiempo sería una locura, y además no hay las espaldas financieras ni económicas para poder hacerlo. Entonces, sí se tiene que ir con la gradualidad del caso, ¿no? Por eso, ese enfoque que explicaba Henry un poquito de que, claro, en teoría suena bien, ¿no? O sea, yo pago por lo que hoy me brindan el servicio y por lo que en el futuro me van a brindar, ¿no? en la mejora del mismo, pero dada la complejidad de la realidad que se tiene en Lima, ahí recordarán que todavía hay más de 700.000 personas que no tienen agua, y que pagan 3, 4, 5 o 6 veces más por el tema del servicio. Es un tema que hay que afrontarlo de manera regulatoria, ¿no? Cada vez con mayor innovación, ¿no? Pero es parte del debate, de las propuestas, y yo justamente, una de las cosas importantes que siempre le mencionamos a cada integrante del Consejo de Usuarios es que por favor ponga en blanco y negro sus interrogantes, ¿no? Estos espacios justamente son para eso, ¿no? Entonces está en la audiencia pública, ojo, se tienen que escribir. Rolando, yo creo que sería muy importante que te inscribas, te vamos a pasar el link con la inscripción como orador para que puedas intervenir, y a cada uno, a Henry que nos está escuchando ahora en la grabación, por favor, inscríbanse para que sean como oradores en la audiencia pública, ¿no? Entonces, es importante escuchar su voz en este espacio. Esto es un precalentamiento, ¿no? Eso es, ¿no? Una calistenia, pero lo importante es que el día 19 se inscriban como oradores y puedan participar, ¿no? De manera directa, ¿no? Entonces, y como comentaba al principio también, para cerrar esto, sí es importante, coincido también con Henry, el enfoque de interculturalidad, ¿no? O sea, nosotros en estos momentos estamos, por ejemplo, como más tengo entendido, el rol de charlas que tenemos, y de frente nos vamos al tema de los proyectos que están en su sector, en su distrito. Si conversamos con el alcalde de Comas, por ejemplo, le damos unos cuantos pincelazos al tema macro, pero nos centramos al tema de qué proyectos que están en el estudio tarifario van a verse realidad en los próximos 5 años en el distrito. Y es ahí donde también aprovechan para que ellos nos comenten sus problemas, ¿no? La problemática. No solamente es el tema por ejemplo, de obras nuevas, sino también el tema de continuidad, de la restricción del servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que nos alimenta mucho como regulador, no solamente el exponer
un proyecto, sino también recabar a través del diálogo, y estos espacios de participa vecino, que son los espacios que estamos utilizando para poder socializar este proyecto. Y es un tema continuo, porque, ojo, no solamente son los proyectos que están vinculados al fondo de inversión vía tarifa, está también los que aún no cuentan con inversión y están aún los que, y eso está en el estudio tarifario también, los que están financiados, son otros proyectos importantes que están financiados por el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Eso, de ahí no, los usuarios no aportan nada porque, bueno, no aportan nada directamente, son impuestos que el gobierno tiene y los está destinando mediante este fondo de agua segura que se le han llamado, para Lima y Callao, que es otro componente que está señalado como información en el proyecto de estudio tarifario, ¿no? Entonces, son varias entradas por las que se van a, de alguna u otra manera, mejorar la calidad de la prestación y el avanzar en el cierre de brechas. Eso quería simplemente añadir y comentar y agradecerles pues, la activa presentación. Esperemos que esto se traduzca también en buenas intervenciones en la audiencia pública. Ahí Daniel les dará los datos, a través de Milagros o de Liz, vamos a asegurarnos que se inscriban para que puedan, repito, con la sustentación de vida y todo lo que ustedes puedan haber encontrado ya en el estudio, con la lectura en el proyecto en sí, puedan ese mismo día plantearlo. Ojo, son 4 minutos pero no quita que esto lo puedan poner en blanco y negro y mandarlo al correo que también sea, ya está abierto, ¿no? Usted puede mandar ahora mismo, se recepciona y se va acumulando esas inquietudes o propuestas que pueden estar haciendo, ¿no? Solamente eso y muchas gracias y buenas tardes, o casi buenas noches. Muchas gracias, José Luis. Sí, efectivamente, para cerrar nada más, aquí en el chat de esta reunión Zoom he colocado algunos links. Podrán ver el de la resolución, el proyecto completo, el texto completo del proyecto, y también he colocado el link donde podrán registrar su participación. En el brochure también está, repártalo por favor. El brochure. Así es, vamos a enviarlo por el grupo de Consejo de Usuarios, el mismo brochure. Porque ahorita se borra y... Sí, vamos a remitir en breve, terminamos la reunión, el brochure por esa vía. Bueno, eso sería todo, entonces muchas gracias a los... Creo que Rolando tenía una pregunta. Rolando. Ah, perdón. Sí. No. Perdón. No, yo creo que ha sido bien interesante, como te digo, hemos soltado ideas. Yo también creo que ese tema de diferenciar tanto la tarifa en función de a dónde llegas y cómo llegas me parece complejo. Pero bueno, todo se puede analizar. Lo que sí es, insisto, por favor me envían los anuncios en el periódico, porque en teoría nosotros creemos que no se ha anunciado, creemos. Entonces, para tranquilizar, ya, por favor, buscar en el peruano cuándo se han anunciado los incrementos y ya nos seguimos conversando. Muchísimas gracias por todo. De acuerdo. Bueno, siendo las 6:30 exactamente, vamos a dar por terminada esa sesión del Consejo de Usuarios Lima. Les agradecemos nuevamente a todos y buenas tardes, buenas noches. Ok. Gracias, chao, José. Hasta luego, cuídense, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Cuídense, hasta luego. Chao, José Luis. Chao, chicos, nos vemos. Buenas noches. Vamos a parar la...